Voy a abrir el programa. Sí, voy a compartir otra vez pantalla para que vayamos viendo. Entonces abrimos la interfaz del Photoshop. Necesito que me pregunten, que me cuenten, perdón, eh, todos ahí también en el chat, los que no, los que sí tienen el programa, ¿sí? Y además, ¿quiénes tienen mascota en la casa? Perro, gato, tortuga, culebra, rinoceronte, no sé, ¿quiénes tienen mascota en la casa? Listo. Gato, eso. Y cuénteme en qué mascota. Dos perros. Uy, Lina. Un perrito lobo siberiano. Natalia cuando se queda donde la abuela. Perro. Dos pájaros y un perro. Ajá. Porque nuestro primer trabajo de fotografía va a ser con esa mascota. Entonces, el que no tenga como una mascota, me cuenta a ver qué alternativa buscamos para hacer el trabajo. Pero lo que necesito es que empecemos a hacer fotografía, ¿cierto? Un peluche. ¿De verdad, Bárbara? Sí, o sea, yo en estos momentos tengo mascota momentánea porque la estoy cuidando, Sí. pero el semestre pasado también tocó hacer un trabajo así y no tenía nada que fotografiar y yo fotografié un peluche y el profe me dijo que estaba excelente el trabajo. Sí. Pero es que el peluche no se mueve. Y yo necesito que se mueva. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas que estaba Ah, hablando del tema de movimiento y todo eso ahorita? sí, sí. Pero el perro que tienes ahorita, ¿cuánto tiempo lo tienes o qué? ¿Cómo está esta semana? Ah, Ya ok. está la próxima. Bueno, miraremos a ver qué hacemos en el momento en que vayamos a hacer el ejercicio, que ya es pronto de todas maneras. Bien, Bueno, listo, entonces, Photoshop. ¿Están viendo la interfaz de Photoshop, muchachos? sí. Ok. Sí, profe. Bien, cuando yo abro Photoshop, en el caso mío, que lo trabajo bastante, me sale como lo último que hice en el programa, ¿sí? Las últimas imágenes que trabajé. Ayer estaba haciendo una presentación para una clase que tengo en sexto que se llama Producción y Comunicación Multimedia, ¿sí? Algunas fotos que necesito hacer también para entregar para un proyecto, bueno, etcétera, etcétera. Queda ahí registrado lo último. Tengo aquí a mi izquierda, pues, algunos menús. Este es el esquema que tiene ahora la suite. Acá arriba ustedes me ven, esa es mi cuenta. Si yo abro ahí, me lleva obviamente a la cuenta que yo tengo en Adobe. Particularmente yo manejo el tema de la cuenta por necesidad, por trabajo, ¿cierto? Pero como les digo, en lo posible también adelante tratar de manejar eso. Se ha hablado mucho de utilizar software de código abierto o libre, pero insistimos en que nada ganamos con de pronto dedicarnos un mes a trabajar con códigos abiertos mientras nos resuelve Adobe el tema y después tener que entrar a Adobe porque perderíamos tiempo por un lado y por otro porque yo insisto mucho en el estándar de producción. El estándar profesional afuera es, queramos o no queramos, el tema este de Adobe, entonces tenemos que trabajar con eso, ¿sí? Es como decirle, por ejemplo, a un ingeniero que no trabaje o a un arquitecto que no trabaje con AutoCAD. Los arquitectos y los ingenieros tienen que trabajar con AutoCAD, con esos que levantan planos, con esos que hacen los estudios de factibilidad de materiales, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá, ¿sí? O decirle a un contador, a alguien que está formando en esos temas, que no trabaje los programas matemáticos que tienen ellos para precisamente manejar esas bases de datos donde hacen contabilidad.
Lo mismo nos pasa a nosotros, desafortunadamente ese es el software y tenemos que sí pensar que a futuro profesional, cuando yo lo tenga, tendré que pagarlo porque voy a recibir o voy a hacer usufructo y pues ellos también tienen derecho a recibir porque son los autores, porque le están haciendo constantemente cambios, arreglos tecnológicos, buscando como facilidad para que también tanto el comunicador como el diseñador, como el publicista, como el fotógrafo, como todos los que nos movemos en estas artes de las ciencias sociales, pues tengamos herramienta para trabajar y nos vayamos acomodando a lo que se da ahora, ¿no? Particularmente Adobe, por ejemplo, ahora está empezando a trabajar ya no tanto en la pantalla del computador esto, sino está pensando a futuro. Y a futuro es el tema de los celulares. Va a llegar un momento en el que en el celular ya lo hay, ya es posible, en el que usted tiene algunos pequeños programas en el celular, como les decía en la clase pasada, como comunicador y de pronto como periodista yo necesito tener la inmediatez de los recursos para poder trabajar en ellos. Entonces se da eso y yo necesito es tener esos pequeños programas ahí para muy rápidamente solucionar cosas y poder estar emitiendo contenidos o noticias o datos o lo que sea. Bien, entonces tengo ese submenú, ese pequeño menú, digo, que tengo a mi izquierda de inicio, formación, pues cuando yo le digo formación me lleva como una serie de tutoriales que me propone Photoshop, pero estos tutoriales y todo esto los botas cuando usted paga licencia, algunos salen de pronto cuando uno lo hace, cuando uno logra abrir el código, ¿sí? Pero esto es como una comunidad, entonces ya uno, noten aquí los idiomas, ¿sí? Como usted lo necesite, y puede ser específico, puede ir a esos blogs o a esos portales que tienen ellos y decir, vea, necesito hacer esto, y dentro del mismo blog habrá gente en un tema muy contributivo le dirán, ve, haga esto, haga aquello, yo lo solucioné así, etcétera, etcétera. Bien, tu trabajo, fotografías en Lightroom, ¿sí? Que es como lo que yo, digamos, trabajo desde esa aplicación, esa otra aplicación que aquí está como lo último que hice yo desde Lightroom, es otra aplicación que está especializada para fotografía, ¿sí? Para todo lo que, bueno, algunos de los elementos o algunas de las herramientas que yo tengo en el Photoshop, las llevo al Lightroom o las han llevado ellos al Lightroom y las han vuelto más exactas, más específicas, ¿sí? Especializan más el proceso ahí para que el fotógrafo tenga como fotógrafo otras posibilidades. ¿Por qué? Pues porque Photoshop ya dejó de ser solo un software para fotógrafos. También sirve bastante para ilustración, si se hace ilustración digital, se trabaja diseño web. Yo puedo desde aquí armar una propuesta de interfaz para una página web. Se trabaja animación, se trabaja procesos de postproducción y edición en video, se trabaja muchas cosas ahí que ya dejan de ser solo de la competencia de un fotógrafo. Y por eso surge el Lightroom desde unos años para acá. Y hay como una comunión entre estos dos programas, ¿no? Documentos en la nube, pues lo que yo tenga guardado ya en la nube, por ahora solo tengo este email. Esa es otra cosa que me da el pagar una licencia, que me da como una nube que me ha dado ahí de una capacidad para ir subiendo material directamente a la nube y guardándolo en mi computador. Por alguna cosa que de pronto se me dañe el computador, lo roben, y bueno, por cualquier cosa, entonces ya él me va haciendo como un backup en la nube del material que he hecho aquí. Y aquí seguramente estará lo eliminado. No hay ningún archivo hasta ahora eliminado, ¿no? Bien, después vienen estos dos pestañas. Uno es crear nuevo, ¿sí? Que es hacer un nuevo documento y otro es abrir. Hay dos maneras de llegar a Photoshop. La primera, agosto, miércoles, listo. La primera es con fotografías que yo he tomado en mi cámara digital, las he descargado en algún periférico, disco duro, USB, ¿sí? CD inclusive, o las tengo en el disco duro en mi computador y abro estas fotografías y comienzo a hacer todo el proceso de filtrado, retoque, composición, montaje, lo que vaya a hacer con ellas. Y la segunda es crear un documento nuevo, o sea, partir de cero y llevar hacia allá o fotografías o crear gráficos o crear textos o hacer cosas dentro de Photoshop.
Entonces, por ahora vamos a arrancar primero con el crear nuevo. Digamos que no tenemos imágenes y me sale esta interfaz. Aquí sí quiero que por favor tomen nota. Igual, se los dije, yo estoy grabando, ¿sí? Aquí estoy grabando la clase, pero igual tomemos nota que es importante en algunas cosas muy puntuales. Bien, lo que tengo aquí son los formatos, ¿sí? Lo primordial para cualquier proyecto nuevo es determinar el formato. ¿Qué es el formato? Es el tamaño, ¿no? Cuando ustedes estaban en el colegio, les decían, hagan una cartelera de Colombia, del mapa de Colombia. Entonces, ¿quién me contesta, ¿sí? ¿De qué tamaño era la cartelera? ¿Mm? Un pliego, ¿no? Un pliego, muy bien. ¿Y un pliego qué tamaño es en medidas? Era como un metro más o menos, Un ¿no? metro por, Menos. sí, No sé. un metro por 70, ¿sí? Ah, ok, Pero vale. entonces uno no iba y le decía a la señora de la miscelánea o de la papelería, oiga, métame un metro por 70 de cartulina. No, porque ya ahí quedaba más loca. No, usted le decía, véndame un pliego, y ella sabe que es un pliego de papel de cartón paja, un pliego de papel edad media o papel periódico, ¿sí? O véndame unas hojas tamaño carta. ¿Cuál es el tamaño carta? ¿Quién sabe cuál es el tamaño carta? Nadie, ¿no? Sabemos que es tamaño carta o que es tamaño oficio. Aquí tenemos el equivalente de pulgadas, porque como el programa es norteamericano, pues siempre viene en pulgadas, pero yo lo puedo cambiar a centímetros y me dice que tamaño carta es 20,3 por 27,9. Ese es el real tamaño carta. Y si me voy al oficio, que no está aquí, vamos a pasarnos aquí a imprimir, es conocido por legal, ¿sí? No, no es conocido por oficio, sino por legal allá y el legal es un poco más grande, los mismos 20,3 pero por 35,5, o sea, es más altico, ¿sí? Por eso uno nota que entre carta y oficio es diferente. ¿El tabloide qué tamaño es? El tabloide es un formato, a ver, ¿quién me dice en dónde vemos tabloide a diario? Digamos, no tanto en estos días, pero estamos familiarizados con ese tamaño, 27 por 43. Alguien que me diga qué elemento tabloide cree que ha visto. Cree, ¿no? ¿Revistas? ¿Periódicos? Periódicos, pero ¿cuáles? ¿Qué? El ADN, el otro, ¿cómo es que se llama? Publimetro, esos son tabloides, ¿sí? Ahora, un periódico como el Tiempo o el Espectador en su versión impresa, es un doble tabloide, ¿no? Porque es dos veces el tamaño de eso. Bien, entonces, cuando estos señores, cualquiera de ellos, de pronto asumió un proyecto, ¿hmm? Cuando usted va a asumir, por ejemplo, un proyecto de diseño web, pues usted va a ir aquí a los formatos web, ¿sí? Cuando usted va a hacer una ilustración, pues usted va a ir aquí a los formatos, vamos a quitar esto, que son las plantillas, a los formatos de ilustración, ¿cierto? Cuando usted va a imprimir, ¿m? Usted necesita todos estos formatos que son los que se han determinado, ¿sí? En el mundo de las artes gráficas como los formatos en medidas para poder hacer alguna publicación. Si voy a hacer un documento, lo hago en carta o en oficio, ¿cierto? Si voy a hacer un periódico, de pronto lo voy a hacer en tabloide o doble tabloide. Si voy a hacer un A4, es un formato un poco más grande, pero quiero imprimir unas imágenes a medio póster que llaman, ¿sí? Y de ahí para allá empiezan a encontrar otra serie de formatos, los sobres, las esquelas, ¿sí? Las tarjetas, que son formatos mucho más pequeños, ¿no? 35 por 50 centímetros es pequeño, es como una tarjeta, ¿no? Inclusive este. Tenemos uno de los formatos más universales hasta hace poco, ya a ustedes casi no les está tocando, es que cuando uno salía a buscar trabajo, cuando uno tenía que pasar una hoja de vida, o para un documento, tiene que llevar una foto de cuánto por cuánto, ¿quién me dice? 4x4. 3 por 4 o 4 por 4, sí, es una foto pequeñita, eso es un formato. ¿Por qué la piden de ese tamaño? Porque ellos tienen una casilla solo para ese pedacito, o un carnet, o un documento, o una
una esquela de estas para un evento, entonces le dicen, vea la foto, claro, ahora se la toman, ¿no? Pero por mucho tiempo a uno le tocaba manejarse con el formato. Lo mismo pasa acá. Si yo, de acuerdo a mi proyecto, determino cuál va a ser mi formato. Aquí tengo los primeros formatos, que son los que manejaban los fotógrafos. Recuerden que antes se imprimían las fotos, cogían el negativo, se mandaban a hacer las copias, entonces uno encontraba fotos horizontales de 6x4, una que llamaban jumbo, ¿sí? Bueno, etcétera. Voy buscando ahí los formatos que se han vuelto otra vez a utilizar. ¿Por qué? Porque los fotógrafos, por ejemplo, de eventos como bodas, como bautizos, que llaman entre comillas sociales, sí, pero yo lo llamaría fotógrafo de evento social, eh, ellos entregan, sí, entregan en digital, hacen una presentación, montan una página, sí. Digamos que de una u otra manera un fotógrafo de eventos sociales genera transmedia. ¿Por qué? Un concepto que van a aprender en sexto. Porque me entrega ese evento en muchos medios. Me lo entrega en, digamos, en una memoria USB, me lo sube a una página para que usted lo pueda ver y lo único que tenga que dar a sus invitados es la URL para que ya se vea cuando estaba en la fiesta ya todo borracho, ¿sí? Me dan, de pronto a la pareja le regalan unos retablos, unos póster para que le hagan unos cuadros y los cuelguen allá para que se acuerden cuando se casaron. Y también le dan de pronto a ciertas, digamos, las abuelas, la mamá de la novia, no sé qué, son todas muy tienen como otro concepto todavía la fotografía. Es como los abuelitos que le dice uno, vea, no, es que le voy a comprar un cuadro. Ahora venden los portarretratos que uno alimenta con una memoria y va pasando las fotos como si fuera una pantalla, ¿sí? Eso se llama un portarretrato digital. Pero uno le regala eso a ellos y, por ejemplo, mi suegra y ella no, que ella no, porque eso va a aprenderlo, que eso gasta energía, que no hay como sus fotos de papel. Entonces ahí el fotógrafo también le regala a usted copias en papel para que le interese seguir manejando sus álbumes fotográficos, que cada vez va a ser menos, ¿sí? Pero que todavía aún perdura. Y por eso en la versión 2020 del Photoshop todavía están esos formatos y van a estar ahí por un buen rato. Bien, los formatos de imprimir, como ya les dije a ustedes, con todos los formatos de acuerdo a lo que yo vaya a hacer en un proyecto de impresión, ¿sí? Obras de arte o ilustración significa, y es lo que les comentaba, cuando yo me dedico a hacer ilustración o diseño de gráficas desde Photoshop, pues manejo una de estas. Y estamos hablando, por ejemplo, de hacer un afiche. ¿Sí? No sé, vamos a hacer, comunica este semestre, entonces la decana me dijo, oiga, hágame un afiche, pero lo quiero todo en Photoshop, con fotomontajes y cosas de esas, y la tipografía, listo. Uno lo puede desarrollar aquí desde Photoshop. Y el diseño web, que ya tiene que ver es con los formatos de cuando yo estoy haciendo páginas web. Y ahí me da los diferentes formatos, el mínimo, el medio, el grande, el habitual, o sea, la interfaz habitual, ¿sí? Y me lo da también de acuerdo a las marcas. Claro que casi siempre pegadas al tema Mac, ¿no? Estos son un MacBook Pro, ¿cierto? Frente a un iMac de 27 pulgadas o a uno de 14 pulgadas. Un diseño para un escritorio, cuando yo digo que quiero hacer una fotografía de fondo de escritorio, entonces lo voy manejando desde esto, que me da 1440 por 1024, bueno, etcétera, etcétera. Siguen después los formatos que tienen que ver con los periféricos, o sea, con las tabletas y los celulares. Y también, ten en cuenta, aquí hay, de acuerdo al modelo del celular, aunque casi todos son iPad, ¿no? Los Android de 1080, ¿sí? Estamos hablando de los Microsoft Surface que son tabletas de Microsoft, ¿cierto? Ahí voy encontrando los diferentes formatos mira, hasta tenemos ya el tamaño para hacer diseño, ¿sí? Digamos que hacer una fotografía para mi reloj, el Apple Watch, ¿sí? Entonces me va dando pues un sinfín de posibilidades para hacer iconos de acuerdo al, al tamaño de la pantalla, ¿sí? Del Mac de 48, de 32, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tengo aquí también, ya no necesito ponerme a averiguar, oiga, necesito hacer una galería de fotos para celular.
porque el cliente solo me pide para celular, una aplicación que solo va a funcionar en celular, pues ya no necesito ponerme a medir el celular ni mucho menos, no, aquí ya me está dando como la propuesta en formato de cómo sería eso. Bien, y finalmente está el formato con el que vamos a trabajar este semestre. Y estamos hablando de película de video. ¿Por qué? Bueno, no vamos a trabajar algunas veces y ahorita vamos a arrancar con los de imprimir porque vamos a hacer ejercicios, porque vamos a hacer simulaciones como si fueran a hacer una carátula para una revista, como les había dicho, porque, bueno, porque vamos a hacer muchas cositas que nos pueden servir, porque va a optimizar todo el material para después poderlo llevar al proyecto de Premiere. Pero el formato de salida indudablemente va a estar aquí. ¿Sí? Estos son los diferentes formatos de video. Dese cuenta que todos son HD y aquí ya aparecen los 2K, 4K, que es el 8K, que es como el nuevo formato hacia el que estamos migrando todos, ¿sí? Antes hablábamos de formatos, no sé si de pronto aquí hay uno de los antiguos, ni siquiera alcanzan a estar el 640-480, que eran los formatos que se utilizaban para las pantallas de computador, las que estaban antes, no estas planas, sino esas que eran como, tenían harto rabo atrás, y eran tan grandes, tan voluminosas. Esos eran los anteriores formatos porque también era diferente la resolución que había en el momento, ¿no? Ahora ya estamos hablando del K, como una calidad de imagen cada vez con mayor cantidad de píxeles, y al tener mayor cantidad de píxeles son, digamos que pantallas más grandes, como lo que suele pasar, por ejemplo, en los televisores, ¿no? Recuerdan los televisores, cuando ustedes nacieron, no habría televisores 4K todavía, ¿cierto? Estábamos en el Sony Triniton y estas, bueno, ya había más o menos unos televisores como chéveres. Después aparecen las plasmas o los televisores de plasma y después los televisores, antes de los LED hubo otros, ¿sí? Y después los LED, que funcionan con tecnología LED, con luz fría. Porque los anteriores televisores funcionaban con mucha radiación. Por eso la mayoría de la generación de nosotros y algo de la que siguió después de la de nosotros, pues usan gafas porque nosotros también estábamos sometidos a pantallas de computadores que eran venenosas, porque eran venenosas, que la radiación iba deteriorando el ojo y por eso tanto astigmatismo y tanta miopía en estas generaciones. Ya ahora no, ahora ya lo que tengo es eh, un monitor de luz LED que ya no me da esa radiación y ya me da otras condiciones, pero sobre todo me da una, una calidad en la imagen, ¿cierto? Y esa calidad se va incrementando, ¿sí? Dentro del mismo monitor. Yo puedo tener un monitor de 17 pulgadas o de 14 pulgadas, pero no quiere decir que si es 8K tiene que ser más grande, no. Quiere decir que sí debe tener la tecnología del monitor, que puede ser del mismo tamaño, pero que ya, por ejemplo, es de retina, para que me soporte un 4K o un 8K y pueda ver en buenas condiciones. Lo mismo que un televisor. ¿Sí? Un televisor, de acuerdo, por eso la denominación. El televisor sigue siendo de 55 pulgadas, o si se quiere comprar uno más grande, pero lo que da la calidad realmente es el software, ¿sí? Como el programa que tiene por dentro, para que usted ya no maneje 1920 por 1080, por ejemplo, en este, sino que cuando usted diga 8K, ¿cierto? Entonces ya le maneja 7680 por 4320 píxeles. Mucha información en punticos, que es lo que vamos a empezar a entender que son los píxeles. Y al tener mucha información, tengo una imagen hiperrealista, o sea, casi como si no estuviera frente a un televisor, sino estuviera frente a una ventana. Estaría viendo casi la realidad. Eso es lo que se busca con esta calidad ¿en qué? En la imagen digital. Bien, ¿cuál es el formato que vamos a empezar a utilizar? El HDBTV 720. HDBTV 720, que es 1280 por 720 píxeles. Ojo, porque aquí cambian las cosas. Cuando yo digo imprimir, le digo carta, estamos hablando, claro, no me lo ponen pulgadas, pero pasémoslo a centímetros, que es lo que utilizamos nosotros. Entonces tengo 20 por 27 centímetros, ¿sí? Que si yo digo, oiga, 20 por 27 me voy a ir a medirlos para meterlos en el computador, no. El computador me lo botaría como 2400 por 3300 píxeles.
porque él se maneja en eso. Pero yo sé que tengo que manejar esta medida. ¿Por qué? Porque lo que haga en el computador lo voy a sacar, lo voy a exportar del computador y lo voy a imprimir. Y entonces cuando llego a imprimirlo necesito que coincida con el elemento físico que en este caso es una hoja de tamaño carta. Porque si no coincide, entonces no me va a quedar bien el diseño. Si me quedó más pequeño o si me quedó más grande y si no me quedó a la resolución, que es otra cosa que vamos a hablar, entonces no me va a funcionar. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar en HDBTV, ¿cierto? Y él me da 1280 por 720 píxeles, ¿sí? Y ahí es donde voy a empezar a desarrollar mis trabajos. Pero profesor, ¿eso no lo vamos a trabajar en Premiere? Claro, pero si yo tengo fotografías y quiero que cubran toda la pantalla, mis fotografías todas deben estar en HDV, HD, TV 720, ¿sí? O sea, de 1280 por 720. De manera que cuando las monte en la línea de tiempo, en esa secuencia allá en Premiere, no me queden ni más pequeñas ni muy grandes, sino me queden apenas. Pero además eso tiene también otra característica, y es que las fotos pueden llegar más grandes, ¿sí? Y van a ser más pesadas. El peso es un peso virtual, está dado en megas, ¿sí? Está en una regla de megas que les voy a hablar la próxima clase de toda la escala de las megas y cómo eso afecta precisamente la resolución o la calidad de la imagen. Bien, hasta ahí vamos claros, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, listo. Miren, hay cosas que hay que tener en cuenta cuando yo genero un formato, ¿sí? Si estoy trabajando para imprimir, el modo de color, ¿qué es el modo de color? El modo de color son las capas, perdón, los canales de color que yo manejo. ¿Recuerdan sus clases de química? De física, cuando vieron el prisma de Newton? Entonces, pues sí, oyeron allá al profesor de física desbaratarse el pobre explicándoles eso, pero usted en el fondo decía, pero ¿y eso para qué? O sea, yo no voy a ser físico, ¿cierto? Entonces, en ese momento usted empieza a entender para qué fue que le sirvió el tema de por qué el señor tomó eso, Newton tomó eso y descompuso la luz, ¿cierto? Y le salió el arco iris que llaman a los 7 colores, ¿sí? Descompuso eso en colores y si volvió y lo atrapó, otra vez le dio la luz blanca, ¿cierto? Entonces, bajo esas lógicas, esta gente comenzó a desarrollar precisamente canales de color. Primero se manejan desde el tema de las artes gráficas y se desarrolla todo un tema con las artes gráficas y es que cuando usted imprime, imprime con una cosa que se llama el pigmento. El pigmento es el color químico, el color de la naturaleza, ¿sí? Cuando un indígena de pronto empieza a hacer una ruana, por ejemplo, en Perú, ¿sí? Un indígena inca, pues él toma una serie de semillas y de cosas de las plantas y genera unos tintes, ¿cierto? Y la mezcla de esos tintes, si toma un tinte amarillo y un tinte azul, al mezclar eso le va a dar un tono verde y digamos que ese va a ser el pigmento que va a utilizar. Eso es una reacción, ¿cierto? Física por pigmento del color. Pero usted sabe que si en luz usted mezcla un rojo con un amarillo, le da un naranja, ¿cierto? Por fenómenos de la luz, por la percepción que tiene el ojo humano. ¿Qué tan cierto es lo del color? Bueno, cuando uno se pone a hablar de teoría del color, ¿qué tan cierto es lo que uno ve? Realmente, yo estoy viendo aquí un portaesferos que es como una tortuguita. ¿Realmente ella es amarilla o naranja? ¿O es el color, el único color que ella no está recibiendo y por eso lo veo naranja? Entonces ahí ya se estudia fisiológicamente el tema del ojo humano para entender el tema del color, pero lo que sí es claro es que el ser humano tiene una percepción del color, ¿cierto? Y casi todos tenemos la misma percepción, y de pronto una persona que sufre de daltonismo, lo que tiene es una faltante ahí en su código genético que no le permite precisamente a través de sus órganos percibir igual el color que otra persona. Dicen, por ejemplo, que los animales no ven en color, no todos, dicen que los perros ven en blanco y negro, que ellos desarrollan más el olfato. ¿Mm?
Bueno, hay una serie de cosas. Hay ciertos insectos que perciben por vibración los colores, cosas como esas, que es lo que pasa con las abejas, ¿no? Porque llegan siempre a la misma flor, ¿sí? Y las abejas no manejan el tema cromático en su visión, no lo manejan es diferente, ¿m? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, en los computadores se maneja los canales RGB, que son los canales de color de luz, porque es la mezcla, lo que hicieron en un comienzo cuando diseñaron los televisores, tomaron el rojo, el verde y el azul, y al mezclarlo me daba lo cromático, o sea, me daba la posibilidad de colores, me reproducía el color. ¿Recuerdan los televisores de antes que tenían unas franjitas de color para graduarlos? Todavía se ve. Esas franjitas era para poder sincronizar, por ejemplo, esos cañones de color que tenían los televisores. Ahora pues ya se sincroniza digitalmente. Por ejemplo, un programa como Photoshop maneja una cosa que se llaman los perfiles, cuando yo quiero sincronizar el color. ¿Para qué sincronizo el color? Porque quiero que si tengo un sitio o una empresa donde yo me dedico a filtrar color, una oficina de comunicación, donde me dedico al color, por ejemplo, a colorizar una película, ¿sí? A trabajarla en términos de color, todos mis computadores deben tener el mismo perfil de color, ¿sí? Para que cuando ya reúna lo que hace cada uno en su equipo, coincida en color. Que si no se va a ver muy raro una película cuando ya la ensamble, cuando ya la edite, que en unos momentos es amarilla y en otros momentos es azul y en otros momentos es rojiza. Eso se va a ver terrible. Entonces yo tengo que sincronizar, en aquella época sincronizaban los cañones con esa imagen y iban manejando los contrastes del televisor y los manejos de color. Ahora se sincroniza digitalmente con perfiles, ¿sí? Y muchas veces van a darse cuenta cuando abran una imagen que no es de ustedes, que les pregunta por un perfil de color porque ese fotógrafo o ese diseñador o ese comunicador maneja un perfil determinado y usted no lo tiene, ¿sí? Su computador no lo tiene. Bien, pero después hablaremos de eso. Listo. Entonces, RGB, cuando hago imágenes de luz, de pantalla, nosotros lo definimos como imágenes de pantalla. Pero si es CMYK, es cuando voy a hacer impresión litográfica. ¿Qué es la impresión litográfica? Pues los periódicos y las revistas. Entonces, si yo voy a imprimir litográficamente, necesito desbaratar eso en 4 canales. Entonces, CMYK significa cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? Que están en inglés. Cian, magenta, yellow and constant, con K, para determinar que esa es la constante que es negro. ¿Mm? ¿Y por qué son 4 y no 3 como en la pantalla, si estoy trabajando la imagen en pantalla? Porque es que allá es un proceso químico. Entonces, cuando yo llego, tengo una foto o hago un diseño, una carátula aquí, cuando la mando a imprimir, por ejemplo, a una imprenta o a una litografía, el equipo que tiene ellos desbarata eso en los 4 canales de color, de manera que cuando se imprime, que es un proceso litográfico, que lo van a entender mejor el próximo semestre cuando vea comunicación gráfica, cuando yo imprimo sobre un sustrato, en este caso el sustrato es un papel, parecido a lo que les hablaba de los fotógrafos, esto lo hace en una máquina que se llama una rotativa, que es como una pequeña imprenta, no, una gran imprenta, perdón. Entonces, digamos, en un periódico, yo digo, voy a mandar a hacer los afiches al tiempo y él tiene una rotativa inmensa. Entonces, él toma un rodillo de papel, ¿sí? Una boina se llama de papel, y la empiezan a pasar primero por una primera torre donde imprime todo lo que es amarillo y después imprime todo lo que es azul y después todo lo que es rojo y finalmente todo lo que es negro. En el proceso de ir imprimiendo cada parte de color, mi imagen está descompuesta en cantidades de puntos o amarillos más en un lado que en otro. ¿Qué quiere decir? Que un elemento como la tortuga que les describo, pues tiene más amarillo que la caparazón que es azul. Azul no tiene. Entonces, todas las zonitas que son naranjas de mi gráfica se van a imprimir en ese amarillo y al mezclarse con rojo van a dar ese naranja, pero no van a tener azul. Pero en cambio la concha sí tiene azul y esa va a ser azul, pero no va a tener ni naranja ni rojo. Él discrimina exactamente de acuerdo a esa composición que hace a través del computador qué porcentajes y en dónde están ubicados para conformar así la imagen. Bien, ¿es claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok, pero serio, serio, ¿no? No es que me estén... Profe, una pregunta. Pregunte.
¿Cuál es la diferencia? Es que cuando fui a descargar el programa, aparecen dos ahí en la tienda de Microsoft Store. Aparece el de comprar, el Photoshop, y aparece otro de Photoshop Express, que también es de Adobe, Pero fue a descargarlo en dónde. en Microsoft Store. ¿Y por qué ahí? No, pues por ahí, no sé, descargo varias cosas y pues me dio por mirar ahí, ¿no? Mm. Pero descarga gratis. Sí, descarga gratis. No, no, pues Photoshop, el Express es como una versión rápida, ¿sí? Y Sí, entonces, pero es que eso era lo que le iba a decir, profe. Ese Express ah, es el que aparece gratis, el otro sí lo cobra. ajá, ajá. Pero habría que ver el Express qué tantas herramientas le da y qué interfaz le da. Descargue el Express por ahora, a ver qué posibilidad le da, Pues ¿cierto? pues lo voy a mirar y si algo, entonces ahí más tarde le envío un correo, profe, Eso, pues envíeme diciéndole ahí. capturas de pantalla para ver yo Listo, qué sí, fue lo que señor. descargó. Eso, listo, muy bien. Bueno, entonces, si voy a hacer impresión, lo que tengo que cambiar aquí es este valor. Es decir, no, ya no quiero RGB, sino quiero CMYK. ¿Recuerdan lo que les hablé? De pasada les voy a hablar de los otros canales. Mapas de bits, cuando yo hago un logo, por ejemplo, y un logo que tiene un solo color. Digamos, a ver, este mismo de Photoshop, que solo es el azul, o el chulito de Nike. Entonces ahí solo tengo, y es más, no me maneja ni siquiera a veces colores. Puede ser solo en blanco y negro, nada más. Es un mapa de bit. Escala de grises cuando son grises, entonces ya no es blanco y negro, sino es blanco, todo lo intermedio hasta que llega a negro. Por eso una fotografía en blanco y negro, pues la manejo en escala de grises. Quiero hacer una propuesta visual donde todo el estilo que va a manejar en blanco y negro, como lo de la chica esta, ¿recuerdan? Pero claro que eso es otro proceso, pero digamos que todas fueran en blanco y negro, pues la manejo toda en escala de grises. Y después viene el RGB, que es el color de pantalla, y cuando hago aquí en un computador, pero sé que voy a imprimir, pues lo hago como CMYK. El lab, color lab, se llama color de laboratorio, es un color que lo que hace es igual al CMYK o al RGB, sobre todo el CMYK se utiliza mucho para artes gráficas, pero lo que hace es que cuando yo estoy en una paleta, perdón, en unos canales de CMYK o RGB, estoy sobre la base de millones y millones de colores, que es lo que me da ahora la calidad HD o 4K. ¿M? Pero en realidad mi gráfica no necesita tantos colores. Si me pongo a mirar de pronto mi gráfica necesita cientos de colores, no millones. Lo que hace el Color Lab es que limpia los colores que no utiliza la imagen. ¿Y por qué limpia eso? Pues porque recuerdan que les dije que todas las imágenes tienen un peso virtual. Si yo hago una imagen en CMYK a 300, pues tranquilamente me puede estar pesando, digamos, 60 megas. Pero si yo la hago en Color Lab, que me limpia, entonces tranquilamente me puede estar pesando por ahí la mitad, 30 o 25 megas. ¿Sí? Ya le baja. Ahora, otra cosa, ¿sí? Y lo vamos a volver, y voy a volver a insistir con esto. Si yo voy a hacer fotos para mi proyecto de video, pues voy a hacer RGB. Al tener un canal menos de color, que es lo que tiene CMYK, que tiene 4, el RGB tiene uno menos, pues va a ser más liviano, va a tener menos peso. Pero además voy a tener que trabajar este tema, se llama la resolución, ¿sí? Pero ¿qué horas tenemos? 12:28, sí. Voy a tocar por encima todo esto, pero voy a profundizar con una presentación para volver a insistir sobre esto, porque muchachos, ustedes les debe quedar claridad absoluta de aquí en adelante, que si yo me llego a encontrar con ustedes en sexto, no vamos a tener líos de que, oiga, ¿por qué me está haciendo el archivo en CMYK si vamos a hacer una página web? ¿O por qué me lo está haciendo a 300 píxeles por pulgada si es que lo tenemos que hacer en 72? ¿Qué son los píxeles por pulgada? Quiere decir los punticos que hay por pulgada de cada imagen. Vamos a ver una aquí. No, bueno, ahora cuando abramos vuelvo y retomo el tema, ¿sí? Entonces, cada pulgada de mi imagen tiene 300 píxeles. Ahora, si yo digo 72 píxeles, le cambio aquí esto, quiere decir que cada pulgada de mi imagen solo tiene 72 píxeles. ¿M? O sea, tiene menos información. Ahí está el tema de los K, de los 4K, de todo esto que vemos aquí en películas, ¿sí? Ellos manejan resoluciones grandes porque tienen más información.
pero la información está dada en el tamaño, no en la resolución, sigue siendo de 72, ¿sí? Porque la resolución va a 72 pulgadas, pero como el tamaño es más grande, amontona más pulgadas que de pronto un Carta, que un Carta obviamente es mucho más pequeño en resolución, ¿cierto? Vea, de 8 por 11, digo, en píxeles, digamos, de 2000 por 3000, mientras el otro está de 7000. Pero si yo le subo aquí este valor, pues voy a tener más información por pulgada. Ojo con esto, ¿sí? Yo cuando creo un archivo, por ejemplo, creo este archivo a 300. Quiero que sea un archivo de alta, así lo llamamos, y CMYK porque voy a imprimir un afiche. Entonces, yo creo mi afiche y voy a traer una foto, pero la foto, cuando leo la información de la foto, resulta que la foto lo tomaron a 72. Entonces, quiere decir que esta foto me va a quedar chiquitica dentro de mi afiche porque está en una resolución diferente, más pequeña. Entonces, aquí es donde ya viene la calidad con la que yo tome la foto, que también vamos a empezarlo a hablar cuando veamos las partes de la cámara, a qué resolución debo tomar las fotos para poder terminar en la misma calidad, que es muy importante. Dígame si ustedes no han hecho el ejercicio de pronto de encontrar una imagen muy bonita en internet, ¿cierto? La descargan y dicen, oiga, la voy a imprimir. Y cuando la imprimen es fea, ¿sí? Es borrosa, ¿sí? No brilla tanto como en la pantalla. Pues porque fue hecha con una resolución de 72 para pantalla. Pero cuando usted imprime necesita una resolución de 300, o sea, una imagen de alta. Ah, pero ¿por qué no manejamos siempre imágenes de 300 en la pantalla si queremos calidad? Porque pesa, ¿sí? Si yo me voy a CMYK un canal más, si me voy a 300 son más píxeles en el documento, entonces va a ser más pesado el archivo. ¿Y qué va a pasar si es más pesado? Digamos que tengo 50 fotos y cada una pesa 100 megas. ¿Cuántas megas serían 50 fotos? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo tengo imágenes de 100 megas cada una y tengo 50 fotos, ¿cuánto le estaría metiendo a mi proyecto en peso? Media giga. Media giga, exactamente, estaría muy pesado. Y eso lo fuera a volver una página web, una galería. Entonces, ahí es donde usted entra a ciertas páginas, cargan ahí mismo, y hay otras que sale un relojito y se demora, y usted empieza, ay, es que yo tengo un internet muy malo. No puede que no tenga un internet muy malo, o lo va a ver en un celular y no le carga. No, sencillamente no optimizaron el proceso. O sea, no optimizaron las fotos y son muy pesadas. Cuando yo hago diseño web, la resolución siempre debe ser de 72, ¿sí? Y debo manejar el formato en píxeles de acuerdo a lo que vaya a colocar. Si es toda la pantalla, si es una fotico pequeña, si las voy a meter en galerías. Y eso sin duda me va a dar archivos de menos de una mega, o de una mega o 2 megas. Entonces, ahí sí sencillamente estoy teniendo un archivo optimizado para internet. Lo mismo pasa en películas. Digamos que yo voy a hacer mi archivo de 720, mi proyecto, lo va a manejar a 72, ¿sí? Y lo manejo en este formato, todas las fotos. Pero entonces dice, profe, pero es que 72 no dice usted que cuando se imprime se ve feo. Sí, cuando se imprime. Pero cuando se lo pone en pantalla no se ve bien, ya ese tamaño se ve muy bien. Si la foto fue tomada bien enfocada y todo, ¿sí? Pero además va a poderle dar a la secuencia rapidez. ¿Por qué? Porque van a ser archivos que pesan por ahí entre una mega o mega y media. Entonces van a pasar rápido, ¿sí? El ancho de banda me permite pasar rápido una mega y otras cosas que le voy sumando para que se vea más rápido, que vaya comprimiendo más archivos y cosas de esas. Entonces tengo que pensar siempre en optimizar el proyecto a cada uno de estos. Bien, ¿qué más sigue Profe, aquí? Dígame. todo eso es cuando va a ser impreso, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser impreso o cuándo va a ser pantalla? Recuerden, impreso acá, ¿sí? Las condiciones de impreso son 300 a CMYK. Eso, y pues obviamente manejo en centímetros. Entonces, esas son mis condiciones de impreso. Que manejo centímetros, que mi resolución debe ser de 300 y que el color debe ser CMYK, impreso. Pero si voy a hacer una producción audiovisual, el relato visual, un sonoviso, entonces Eso, sí. lo tengo que hacer aquí, ¿cierto? Me voy a película video. O si es un diseño web, pues me voy aquí y busco alguno de los dos.
que son pantalla. Ya no es impreso, sino es pantalla. Entonces pantalla me manejas en píxeles, la resolución debe ser de 72 y el color siempre debe ser RGB, o sea, 3 canales de color. Eso es, esas son como las dos condiciones. Ahora, si vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio como les voy a plantear, entonces a veces les voy a decir, oiga, si el ejercicio manéjemelo en centímetros, ¿cierto? Manéjemelo en RGB porque estamos todavía en la pantalla, no vamos a salir a imprimir, solo va a quedar aquí siempre. Yo me lo pongo a diseñar una carátula. Pero si algún día le da por imprimirlo, cámbielo a CMYK. Y la resolución no la necesito tan grande. La necesito de pronto en 100 o 120 de resolución. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de pantalla. Porque es un trabajo de pantalla. Porque también yo puedo hacer una propuesta de comunicación con una serie de piezas y todas las hago de este tamaño, ¿sí? Para que queden de baja. De pasada me curo en que no me van a robar mi trabajo. Porque es que eso es lo que suele pasar con gente que le pide a usted cosas. Usted lo hace a 300 con toda la calidad y pues les entrega el archivo, pues él ni corto ni perezoso ya lo va a utilizar, lo tiene listo para imprimir. Pero usted lo entrega a 120 en RGB, sí, a la medida que es, pero está entregando un archivo de como un boceto, como un borrador. Es más, y si ese archivo lo convierte en PDF, pues todavía, y lo bloquea para que no lo puedan imprimir, pues mejor, porque en realidad necesita ver es lo que usted hace, y después de que usted haga negocio, pague y todas esas cosas, pues ahí sí le entrega su copia, ni siquiera el original, su copia de lo que él necesita. ¿Estamos? Eso despeja la duda. Sí, señor. Bien. Listo, entonces, como dije que voy a hacer un ejercicio, otra cosa, el contenido del fondo, ¿qué es el contenido del fondo? Quiero que mi archivo llegue como una hoja blanca, ¿sí? Que llegue como una hoja negra con el color de fondo, bueno, el color de fondo ya veremos qué es, que llegue transparente o yo quiero personalizar mi color. Entonces, él me da opciones, ¿no? Por ahora lo voy a dejar en blanco. Opciones avanzadas del RGB, vamos a cerrarlas por ahora para no tocarnos con eso. Entonces ya sé que voy a hacerla y los que tengan por ahí Photoshop si quieren, váyanse a documento nuevo, imprimir en centímetros, tamaño carta, toman aquí tamaño carta, lo van a hacer a 120, esto sí lo pueden cambiar, este número, ¿cierto? Y RGB, ¿listo? Y cuando ya estén, ¿alguien lo va a hacer para no cerrar toda esta ventana? Pregunto. Nadie, ¿no? Bien, entonces prosigo. A ver, le doy crear y me hace mi documento. ¿Sí? Ya lo estamos viendo ahí, ¿cierto? Listo. Sobre este documento voy a empezar a explicar la interfaz de Photoshop. Son 11:38, vamos a arrancar con una parte de la interfaz. Primero voy a explicar y les voy a pasar también una imagen, un JPG que les muestra esas interfaces y que les va a dar también otra información que es la información de teclado, o sea, los pasos rápidos que ya van a entender qué es. Bien, mi interfaz de Photoshop está compuesta con, obviamente, los menús contextuales que llaman, similares a los que tienen casi cualquier programa, ¿cierto? Tengo mi caja de herramientas que está de este lado. Tengo otra serie de ventanas aquí que interactúan con mi caja de herramientas. Por ejemplo, una muy importante aquí son las capas. Ya veremos qué es. En este caso tengo desplegada la interfaz de trabajo a modo de animación. Entonces tengo una línea de tiempo, pero yo me puedo ir aquí y decir que quiero un espacio de trabajo, digamos, para fotografía, que es lo que voy a hacer acá. Y él cambia la configuración y la posición de los elementos, ¿no? Vamos a empezar a agregar esto acá. Profe, ¿esta clase está siendo grabada? Sí, sí, está Sí. grabado. Sí, seguro. Mira, Oh, aquí lo estamos grabando. ¿Listo? vale, sí. Bien, entonces vamos a colocar las capas aquí. Entonces, este es el orden en el que yo debo trabajar, ¿no? Hay elementos que me van a servir
dentro del teclado, porque la idea es que ustedes trabajen una mano en el mouse y la otra en el teclado, ¿sí? No solo con el mouse, hay que combinar esas dos cosas. Todo lo que yo hago a través del teclado, ¿sí? Las combinaciones de teclas a veces, o tomar cierta herramienta desde teclado, me van a permitir tener un trabajo un poco más rápido. Por eso los norteamericanos, los gringos, denominan eso los shortcuts o los ingenieros, ¿no? Hablemos en general de los ingenieros. O sea, los pasos rápidos o cortos, ¿sí? Quiere decir que eso me va a agilizar. Si yo digo documento nuevo, me tengo que ir aquí a archivo y decir nuevo, ¿cierto? Pero si yo digo control N, ¿sí? Me va a abrir ya un documento nuevo más rápido y no necesité desplazarme hasta acá, ¿cierto? Si yo quiero cambiar alguna herramienta, por ejemplo, una herramienta de pincel, yo sé que presiono una tecla B pequeña y me lleva a la de pincel. Pero si quiero la de mover, entonces le digo V y me lleva a la de mover, ¿sí? Alguna de las herramientas que está acá. ¿Han visto eso ahí, cierto? ¿Así se alcanza a notar, muchachos? Sí, señor. Bien. Sí, pero yo lo estoy haciendo y no puedo. O sea, pues yo veo pequeña y no me lleva a ninguna parte. Solo la B, ¿no? Sí. Tú presionas B y se ilumina la herramienta de mover. ¿Sí o no? Queda oscura. Y si tú presionas B de burdito, te lleva a pincel. Ah, sí. Eso. Si tú vas a la C, te lleva a la herramienta de cortar. ¿M? Y si se dan cuenta, si yo me paro sobre alguna de estas herramientas, voy a sacarla aquí para que las veamos mejor. Mientras las explico. A ver, déjese querer. ¿Cierto? Voy a ampliarlas acá. Si se dan cuenta, si yo me paro sobre alguna de las herramientas, me saca un pequeño icono que me cuenta qué hace. ¿Sí? Es como un pequeño tutorial. Y dice herramienta mover entre paréntesis V, que quiere decir que si yo presiono la V, llego a la herramienta. Si voy a la siguiente, me dice que es la herramienta de marco rectangular y entre paréntesis M. ¿Sí? Y me previsualiza más o menos qué hace la herramienta. Si me voy a la de lazo, que es también para hacer selecciones, me dice que es con la letra L. Si voy a la varita mágica, me dice que es la tecla W. Entonces, des en cuenta, vea, V, ¿sí? L, y voy pasando al lazo, W, varita mágica, o M, el marco, ¿sí? Entonces, ahí voy navegando. Entonces, muy rápidamente, ya con el pasar del tiempo, uno ya automáticamente sabe que esa es la tecla y se acostumbra al teclado. No sé si de pronto ustedes han visto, dentro de tanto que han visto, que hay teclados que tienen colores, que son divididos por zonas de colores. Eso se utiliza mucho en sonido, por ahí a nuestro compañero que le gusta tanto el sonido, y se utiliza mucho en edición digital. ¿Por qué por colores? Porque ellos manejan zonas de cosas, ¿sí? Por herramientas, por pasos rápidos. Entonces ya un ingeniero de sonido, un ingeniero o un editor de producción no lineal, pues ya sabe que ciertos colores los llevan muy rápidamente a ciertas herramientas y le dan velocidad en el proceso del manejo. ¿Qué quiere decir? Que esto, en la medida de que yo esté entrenando y entrenando, yo lo voy aprendiendo ya muy rápidamente. Bien, las herramientas están divididas en secciones. Vamos a cerrar aquí un poquito, dejarlas acá. Están divididas en secciones, ¿no? Y yo puedo cargar más herramientas. Aquí hay 3 puntos abajo, no sé si los están viendo. Voy a mover esto para acá. Estos 3 puntos me abren la posibilidad de cargar más herramientas y si no las tuviera cargada. O le digo editar barra de herramientas. Entonces cuando digo editar barra de herramientas, me saca esta ventanita que me permite llevar herramientas de un lado a otro. Por ejemplo, yo tengo aquí la herramienta de marco rectangular y la herramienta de marco elíptico. Pero para internet yo utilizo la herramienta de columna única. Entonces yo digo, oiga, quiero esa aquí. Y ya me la va cargando acá. O la herramienta de marco de fila única, ¿sí? Que no me las tiene cargadas. Entonces yo programo y coloco las herramientas de acuerdo a mis necesidades dentro del programa. Eso se llama customizar, ¿sí? En inglés, ¿qué quiere decir eso? Programar, ¿sí? O predeterminar cuáles son las herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, en las de texto, solo tengo la herramienta de texto horizontal y la de texto vertical. Yo quisiera tener la máscara de texto que me sirve para hacer cosas chéveres con montajes tipográficos, las dos, vertical o horizontal, y las cargo acá, ¿no?
En las herramientas de forma, vamos a ver que las veo casi todas acá. Noten que cuando paso una herramienta de derecha a izquierda, ya no la veo acá, ¿cierto? La herramienta de regla, esa es una muy clave para poder enderezar imágenes. Entonces voy a buscar un sitio en donde ubicarla. Ahora, no la quiero meter ni aquí en los pinceles, ni la quiero meter aquí en los borradores, ni en las de color, ni en las de tapón de clorar, pero sí por acá. Entonces lo que hago es que digo, bueno, primero voy a tener la herramienta de regla, la voy a colocar acá y me va a crear un nuevo grupo, ¿cierto? Entonces digo que quiero una herramienta de notas. ¿Qué es una herramienta de notas? Que estoy haciendo un trabajo en Photoshop, pero yo no soy el único. Resulta que lo estoy trabajando con otra persona. Yo trabajo de 1 hora a 1 hora y después él llega a trabajar en su turno. Eso lo hace uno mucho en televisión cuando está trabajando en estudios de producción o en productoras audiovisuales, ¿sí? Que se trabaja por turnos. Entonces yo tengo que retomar y estamos trabajando sobre un fondo, una fotografía muy grande para hacer un montaje, no sé, para un backing o para una escenografía que va a ir virtual. Entonces llego hasta la hora que tengo que llegar y después llego, cojo una herramienta de nota y le digo, maestro, no se le olvide que le falta esto, 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 o que hay que seguir con aquello. Le dejo ahí como el apunte sobre la imagen para que él siga trabajando. Bien, herramienta de pincel de ojos rojos, es clavísima porque cuando tomamos las fotos, si se han dado cuenta, sobre todo las de celular, todos quedan como poseídos con los ojos rojos. Entonces, eso se debe a que el ojo humano, el iris del ojo humano, ¿sí? Lo cristalino del ojo reacciona como un reflejo cromáticamente hacia el rojo, hacia las luces blancas, que son las de flash. Entonces, por eso todas las fotos de flash parece que como que todos están borrachos o están poseídos, entonces es por eso. Entonces, yo puedo eliminar eso aquí con la herramienta de pincel, como también lo hay en otras. Entonces, digamos que la herramienta de pincel de ojo la quiero dejar aquí. Entonces la dejo acá. Así que no sé si vaya realmente ahí. Sí, dejémosla ahí. Bien, etcétera, etcétera. Yo veo que ninguna de las de forma está cargada. Entonces voy a decir, oiga, yo quiero esta aquí. ¿Sí? No sé si puedo coger varias a la vez. No, tal vez no. Tengo que irlas pasando. Necesito rectangular redondo. Esto es clave. Estas herramientas para dibujo. Y sobre todo esta, la herramienta de línea. Entonces, yo mismo voy personalizando mi caja de herramientas. Le digo hecho, ¿cierto? Y ustedes dicen, bueno, ¿y en dónde está? Pues miren, cuando uno llega a la herramienta, encuentra aquí este pequeño triángulo en la parte inferior izquierda. ¿Sí la ven? Si yo hago un clic sostenido, ahí me salen las opciones de herramienta. Por ejemplo, esta me quedó por fuera. Voy a ir otra vez a arreglarla. A ver, ¿qué pasó? Esta, ¿sí ven? Entonces ahora le digo, no, la quiero en este grupo. Listo, le digo hecho. Y ahora sí, las herramientas de selección quedan las 4. ¿Cómo hago para llegar a ellas? Vuelvo y digo, solo sale una. Pero si hago clic sostenido, me va a mostrar las otras opciones o posibilidades de la misma herramienta. La varita mágica y tiene la herramienta de selección rápida. Una cosa más con las herramientas, cuando tomo una herramienta, acá arriba me salen las opciones de esa herramienta. Por ejemplo, pasemos de el marco al lazo y cambian las opciones, ¿sí? Ya tengo desvanecer, pero pasemos a un pincel. Entonces ya me dice opacidad, flujo, suavizar, otras opciones. Son una cantidad de cosas que uno, en la medida de la experiencia de trabajar y trabajar sobre el Photoshop, empieza a entenderlas. Claro que vamos a hablar de ellas, claro que vamos a trabajar con ellas este semestre, ¿sí? Para ir entendiendo, pero claro que no las vamos a alcanzar a ver todas, ¿sí? Vamos a ver una gran parte, pero obviamente no vamos a verlas todas. Bien, muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. voy a parar aquí, ¿sí? Ya son 11:49, nos queda 10 minutos. Y voy a proponerles para la próxima clase, por favor, ¿sí? Si ya han instalado el Photoshop, tratar de llegar hasta aquí, hasta donde yo llegué, que es muy sencillo, es abrir el programa, ¿sí? Y decirle documento nuevo, y cuando le digo documento nuevo y me imprimir, ¿cierto? Tomar el formato carta, pasarlo aquí a centímetros, cambiar la resolución a 72, ¿cierto? Dejarlo en color RGB por ahora
y crear el formato. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. O sea, eso es muy sencillo. Una cosa que es clave. Porque yo ahorita cierro esto y ¿qué? Todo el trabajo que entonces le voy a decir control S y es guardar el documento. Entonces, por ahora lo voy a guardar. Vamos aquí, escritorio, le voy a buscar sí un sitio, ¿sí? Pero entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí por fuera. Ni siquiera lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en el escritorio. Vamos a minimizar todo esto. Entonces, le voy a decir con el botón de la derecha al escritorio. Están viendo mi escritorio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, botón de la derecha le voy a decir nuevo, carpeta, y le voy a decir imagen fija. Voy a renombrar la carpeta. ¿Cierto? Abro esa carpeta y voy a crear 3 nuevas carpetas. La primera la voy a llamar ejercicios. Voy a hacer otra carpeta, la voy a llamar trabajos. Y una tercera carpeta que la voy a llamar modular. ¿Listo? Entonces, esa carpeta es la carpeta de esta clase. Como ya está en el computador de ustedes, pues fabuloso. Yo normalmente allá en la universidad les digo, tienen que tener una memoria USB o un disco duro para ir cargando esto. Pero bueno, ahora vamos a estar con el computador todo el tiempo. Si el computador no es suyo, le aconsejo que haga una copia en una memoria USB, ojalá en un disco externo. Y otra es que yo puedo tener esta carpeta, ¿cierto? Irme a mi correo institucional, abrir mi Drive, ¿cierto? Y crear una carpeta allá para poder colocar mi clase de imagen fija. Colocar imagen fija, y ahí voy colocando. Y voy guardándolo en mi Drive. ¿Por qué? Porque en algún momento yo voy a necesitar ir a trabajar en otro computador en el que no había trabajado, me lo prestaron momentáneamente. Yo lo único que necesito es abrir el Drive y ir guardando ahí todos los cambios que haga. ¿Listo? Bien. Entonces, perdón porque tengo que volver a compartir pantalla. Pues les estaba enseñando cómo guardar eso. Les voy otra vez a Photoshop, ¿cierto? Estamos viendo Photoshop, ¿cierto? Sí, profe. Entonces Sí, profe. le digo guardar, que me podría ir por acá y decirle guardar, pero es más fácil decirle control S. Entonces control S, ahora voy a buscar mi carpeta, que ya la hice precisamente ahorita, escritorio. Entonces recuerdan, imagen fija, y esto lo voy a guardar en ejercicios. Entonces le voy a colocar prueba 1. ¿Cierto? Prueba 1 y lo voy a guardar como Photoshop. Ojo, aquí donde dice tipo, me permite muchos formatos, de los cuales vamos a trabajar el Photoshop, vamos a trabajar el JPEG, pero tener cuidado porque hay otros 2 JPEG, necesitamos trabajar es este, y vamos a trabajar seguramente uno que se llama Photoshop PDF, ¿dónde es que está el bendito? Acá, para hacer también las famosas copias de hoja. Es como los que vamos a usar ahora, aunque hay muchos formatos. Hay formatos para hacer imágenes para internet, imágenes para impresión con Color Lab, que es para impresión. Puedo trabajar imágenes para, bueno, puedo volverme MP, para animación. ¿Sí? El estéreo JPEG, que es uno que tienen que meterse para hacer imágenes tridimensionales, pero hay que trabajarlo sobre ciertos programas. Los formatos PNG para poder hacer cosas en diseño web, el RAW, que es un negativo digital, puedo generarlo de acá, los CyTex, que son formatos de borrador para hacer copias de ubicación en una producción de una revista o un libro, los Targa, que son para hacer texturas o mapas de texturas en 3D, bueno, etcétera, etcétera, el TIFF, que es uno de los más pesados. Pero por ahora lo vamos a dar Photoshop, que es el archivo nativo. Si yo le digo guardar, ¿cierto? Él ya me guarda, ya no hay problema aquí. Yo puedo cerrar este y no me va a preguntar nada. Si yo cierro y me pregunta algo, es porque no lo he guardado. Ahora vamos a mirar en imagen fija, la carpeta que hice en ejercicios, y ahí me quedó efectivamente el archivo Photoshop, que es con este icono, ¿sí? Azul, que dice PSD, y sé que es un archivo PSD. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos?
Sí, profe. Ok, Sí, bien. profe. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? No, señor. Bien. Entonces, para la próxima semana, para la próxima clase, como les dije, en el curso de esta semana me envían los grupos, una sola persona, por favor. Una sola persona me dice, nuestros grupos son estos, ¿sí? Y yo a la vuelta de ese correo le envío los autores que pueden escoger para que hagan su línea de tiempo de fotógrafo. Van haciendo las lecturas también, como les dije en el curso de hoy a mañana, averiguo si los PDFs, si hay PDFs en la universidad que pueda subir al Moodle, y si no, les comparto las dos lecturas por WhatsApp con la monitora. ¿Listo? Van a preocuparse por instalar este Photoshop y tener listo hasta dónde vamos para poder empezar o seguir avanzando en el tema del Photoshop. Y vamos a seguir hablando del tema histórico y ya empezamos a hablar del tema temático, o sea, de la fotografía como sí, sus conceptos, ¿sí? Todas las temáticas que maneja de composición, color, luz, etcétera, etcétera, poco a poco. Y la próxima semana les planteo el tema del ejercicio con la mascota.